Pues muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Como lo hacemos cada miércoles, tenemos ahora desde el Centro para el Futuro de las Ciudades, pues la presentación de un tema que creo que cada vez es más relevante, cada vez es más importante, tomar conciencia de él. Y bueno, pues es un tema que también tratamos desde las ciudades, porque si la mayoría de las personas vivimos en ciudades y el tema de la salud mental es cada vez más relevante, pues creo que es un tema que tenemos que abordar. Esta noche están con nosotros Liliana Remus, está Salma Aldedón y también Carlos Ordóñez para platicarnos cada quien desde su ángulo, desde diferentes puntos de vista, cómo están enfrentando el tema y qué impacto tiene y sobre todo también qué podemos hacer para ello. Entonces, si me permiten, como lo hacemos cada ocasión, le daremos la palabra hasta por 10 minutos a cada uno de los ponentes. Y después la idea es que lo abramos un diálogo, que podamos justamente escucharnos, oírnos y poder atender las preguntas que pudieran tener del público o las mismas que salgan del debate. Le vamos a dar la palabra primero a Liliana Remus del Toro, que es directora general de Remus y Asociados. Ella es licenciada en psicología, maestra en gestión de calidad, doctora en desarrollo humano y postdoctora en logoterapia, así como en antropología organizacional y bienestar social. Tiene más de 30 años de experiencia en procesos de desarrollo organizacional y humano y ha recibido diversos premios y reconocimientos por su labor docente, empresarial y social y por sus investigaciones. Es autora del libro De la debilidad a la fuerza, la construcción de la resiliencia y coautora de tópicos selectos de logoterapia. El factor amor en el éxito empresarial y DOH en acción. Actualmente es la directora general de Remus Asociados, consultoría organizacional, además de que es catedrática de posgrado en la Universidad Católica y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Liliana, gracias por estar con nosotros y sobre todo, pues para que nos platiques este tema de cómo afectan las organizaciones o la salud mental de las organizaciones en las personas y cómo afecta también la salud mental de las personas en las organizaciones. Y bueno, pues te damos la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Me siento muy honrada. Buenas noches a todos. Y las empresas, cuando contratan a alguien, con frecuencia aplican psicométricos y tratan de discernir si hay alguien con algún problema mental que pueda traer temas a la organización. Entonces, con frecuencia se evalúa un poquito, se busca indagar sobre la salud mental de las personas que entran a las empresas, pero no se repara mucho en qué ocurre dentro de las organizaciones con esta salud mental. Y el tema es que todas las empresas tienen algo en común. Las empresas de productos de manufactura, de servicios, etcétera, pues a lo mejor habrá algunas que producen zapatos, otras que te ayudan a gestionar viajes, otras que ayudan con la salud o producen algodón o mil cosas diferentes, pero todas tienen una cosa en común. Todas transforman a las personas que trabajan ahí. Hay una transformación, ¿sí? Hay una transformación en nuestras familias, hay una transformación que hacen las escuelas en donde estudiamos, pero también hay una transformación en las personas que hacen las empresas. Y si esa transformación no es consciente, es un foquito rojo porque es probable que no sea la mejor transformación. Si como empresa no estamos pensando cómo es la transformación que estamos haciendo con nuestra gente, es probable que podamos estar haciendo transformaciones no deseadas. Y de hecho, ¿qué pasa entonces con la salud mental de las personas cuando entran a una organización? Hay organizaciones que tienen una influencia muy fuerte en los pensamientos, en los comportamientos y aún en la salud mental de las personas. Y hay empresas que tienen una influencia menor. Esto se llama organizaciones de cultura fuerte u organizaciones de cultura débil. Y pueden ser influencias positivas o influencias negativas. Si hablamos de cultura fuerte, es una gran influencia que puede ser, insisto, positiva o negativa. Entonces, esta influencia, por supuesto, va modificando desde los valores, desde las percepciones, las conductas y, por supuesto, llega a la parte de salud mental. Si nosotros analizamos, la mayor parte de nuestro tiempo lo dedicamos al trabajo, ¿sí? La mayor parte es trabajo y sueño. Y queda muy poquito para la familia, para comer, para divertirte, para otras cosas. Y el sueño es inconsciente. Entonces, la mayor parte de tu vida adulta consciente la haces en el trabajo.
¿Y cómo influye entonces el entorno en esta salud mental? Pues influye de manera muy poderosa, ¿sí? Nosotros hemos hecho diferentes investigaciones y hay una muy padre que tenemos haciéndola por más de 12 años. Hemos tenido la oportunidad de hacer un estudio longitudinal a ejecutivos de diversas empresas en diversos estados del país para identificar, trabajamos con un test de cerebro triuno que nos permite ver pues cuál es la parte del cerebro que más utilizan los ejecutivos en nuestro país. Entonces tenemos el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero y la neocorteza. Y cada uno te da diferentes características. El cerebro reptiliano es más rudo, es más ágil, más rápido, más de acción, más confrontativo, más impositivo. El cerebro límbico es más comunicativo, emocional, cariñoso, afectivo, y la neocorteza tiene que ver con pensamientos, con ideas. Algo muy interesante que hemos descubierto es que las empresas eligen, pero mucho más, a personas con el cerebro reptiliano más desarrollado para crecerlas a posiciones de jefaturas. Entonces, son los que son más elegidos. Pero con el paso del tiempo, las empresas hacen que ese cerebro reptiliano crezca todavía más y que el que más decrezca la utilización, no el cerebro per se, sino la utilización, el que más decrezca es el cerebro mamífero o emocional. ¿Sí? Entonces nos encontramos con líderes cada vez más rudos, más confrontativos, más rápidos también, pero que buscan soluciones más a corto plazo que a largo plazo. Y curiosamente, conforme pasa el tiempo, que estos ejecutivos son empujados por las empresas para ser más reptilianos cada vez, las empresas nos hablan a las empresas consultoras y nos piden acompañamiento y coaching para sus ejecutivos porque son muy rudos. Entonces es un efecto curioso, ¿no? Las empresas los eligen, los desarrollan más y después obviamente pagan el precio de esto, porque los ejecutivos muy rudos generan rotación, generan climas laborales complicados, ¿sí? Generan fuga de talento, generan quiebres de las personas, ¿sí? Enfermedades, etcétera, ¿no? Y enfermedades para ellos mismos también, cuando un reptiliano es muy fuerte. Y nos los mandan porque son muy fuertes. Entonces, este es un tema de que las organizaciones nos hemos subido en un loop de una presión muy fuerte, tratando de alcanzar la competitividad, tratando de tener un lugar en el mundo. O sea, en realidad hoy sabemos que no competimos solo con otras empresas de México, estamos compitiendo continuamente con localidades de todo el mundo y cada vez hay que dar mejores resultados, pero el tema es que muchas veces lo estamos haciendo a costa precisamente de la salud mental. Entonces nos encontramos con personas que van desarrollando cada vez más desequilibrio en diferentes áreas de la vida. ¿Hay solución a esto? Por supuesto que sí. Cuando nosotros nos damos cuenta que hacer esto afecta el resultado duro de la empresa, afecta a la larga la productividad, la eficiencia, las utilidades de la organización, obviamente afecta la situación familiar de la gente y la situación social. Cuando nos damos cuenta, por supuesto que la empresa puede tomar acciones para que esas modificaciones sean más favorables que desfavorables. Entonces, ¿qué acciones concretas puede hacer una organización? Uno, desde la conciencia, evaluar la salud mental, por ejemplo, el grado de burnout de los colaboradores, el grado precisamente de rudeza en los estilos de liderazgo de sus líderes. Entonces, uno, darnos cuenta, medirnos, identificarnos como organización. Segundo, entrenar a los líderes para que encuentren nuevos caminos. Si yo siento que solo tengo un martillo, para todo voy a utilizar mi martillo. Pero cuando descubro que tengo un martillo y un serrucho y una pincita y tengo también mis gogles y tengo muchas herramientas, utilizo la herramienta correcta para cada caso. No utilizo el martillo para todo. Pero esto requiere que entrenemos a los colaboradores, que entrenemos a los jefes para descubrir otras herramientas para seguir siendo competitivos, para encontrar otros recursos. Esto requiere educación, entrenamiento, que obviamente la empresa proporciona, le sirve a la empresa y le sirve al individuo.
Generar también como organización procesos de salud hacia sus colaboradores. Hay empresas que hacen procesos muy interesantes en los que tienen, por ejemplo, acompañamiento psicológico si lo requiere, que hay líneas en donde el colaborador puede hablar cuando está en crisis o puede tomar terapia que la misma empresa facilita, ¿sí? O espacios, por ejemplo, en donde los colaboradores van aprendiendo a tener una vida más equilibrada. Entonces, por ejemplo, procesos de acompañamiento de nutrición, de salud mental, de ejercicio físico, incluir también a la familia, a temas organizacionales, ¿sí? Incluir también procesos en los cuales los colaboradores aprendan a manejar el estrés, a tener inteligencia emocional. Y es un tema que va mucho enfocada a la parte de capacitación y desarrollo, tanto de líderes como del resto de la organización. Hay un fenómeno muy común también cuando una persona se ve expuesta a una presión muy fuerte y siente que no hay cabida para todo el espectro de sus emociones, desarrolla algo que se llama alexitimia. A sin lexi, palabras, timo, emociones, sin palabras para las emociones. Hay dos tipos de alexitimia. La primaria, que es un proceso orgánico que muy poca gente tiene, en donde literalmente en el cerebro hay una especie de desconexión que le permite a la persona expresar lo que siente, que ese es muy poco común, pero tenemos la lexitimia secundaria, que esa sí que es común, que es cuando la persona por un efecto, por una vivencia muy difícil, por un proceso rudo de vida, muy estresante, la persona decide inconscientemente suprimir una o varias emociones de su vida. Entonces son personas que a lo mejor pues ves que se enojan o ves que viven la alegría, el enojo, pero que jamás los ves llorar o que jamás muestran miedo o preocupación, porque han aprendido a sobrevivir de esa manera, pero suprimir las emociones no nos lleva a la salud mental, nos aleja de ella. Entonces, poder ayudar a los ejecutivos, poder ayudar a la gente que se enfrenta a diferentes procesos de estrés, a vivir incluyendo sus emociones, a tener espacios en donde puedan desahogarlas, en donde puedan aprovecharlas, es no ser líder a pesar de tus emociones, sino ser líder con todas tus emociones. Es un liderazgo mucho más poderoso, ¿sí? Pero obviamente son estilos que se tienen que desarrollar para las organizaciones y se tienen que infundir en todos los equipos. El que las empresas hagan pausas para analizar la salud mental de sus colaboradores y trabajen para impulsarla, genera rentabilidad para la empresa y genera obviamente también salud para la sociedad. Finalmente, a lo mejor en la universidad pasamos 4 o 5 años y muchas veces en las empresas pasamos muchos más. Son espacios de gran influencia para la gente. Estoy hablando de empresas de todo tipo, públicas, privadas, familiares, transnacionales. Todas las empresas tienen un impacto muy poderoso en la salud mental de la sociedad. Entonces es el momento de hacer esta pausa, dar herramientas a las empresas para revisarlas, para estudiarlas y para poder incidir positivamente en ellas. En realidad es rentable. No te escuchamos, Enrique. Gracias, perdón. Que muchas gracias por tus comentarios y sobre todo por generar conciencia. Ahorita lo platicaremos con más detalle en la parte de preguntas y respuestas, pero generar conciencia de que finalmente las instituciones, las organizaciones impactan la salud mental de las personas y también al revés. Y bueno, ¿qué hacer? Porque obviamente te impacta, preocupa cuando te impacta mal. Qué bueno que te impacte bien. Si les parece, le doy ahora la palabra a Salma Ledón, es psicóloga, cuenta con una maestría en psicología clínica y se especializa en la terapia sistémica posmoderna, que justamente fuera del aire yo le preguntaba qué era, que seguramente no lo platicará qué es. Actualmente imparte clases en la Universidad de las Américas, Campus Ciudad de México, a grupos que cursan la licenciatura en psicología y además también trabaja en su consultorio privado en la Colonia Condesa,
donde ofrece servicios de terapia individual, de pareja y familiar, así como supervisiones clínicas a otros colegas. Entonces, Alma, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, lo que nos quieras platicar, pero de entrada también te dejo la pregunta, la hice yo, ¿qué es esto de la terapia sistémica posmoderna? Y en este sentido, ¿por qué es diferente a las terapias tradicionales o las terapias que ha venido ocurriendo? Pero bueno, tienes 10 minutos y muchas gracias por participar con nosotros. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Les doy mi comentario que tenía planeado y yo creo que ahí voy a poder explicarles un poco más justo en qué consiste la terapia sistémica postmoderna. Entonces, pensando un poco en la pregunta en la cual se basa este encuentro, justo de cómo puede una ciudad procurar mejores condiciones de salud mental para sus habitantes, me gustaría hablar o empezar hablando sobre la relación recursiva que existe entre los ciudadanos, los humanos y las ciudades que habitan, en donde nosotros como humanos diseñamos y construimos las ciudades y conforme las vamos construyendo se van asentando ciertas formas de vida que las podemos notar, por ejemplo, en cómo distribuimos los espacios, cómo generamos conectividad entre los diferentes ámbitos o espacios habitacionales, recreativos, laborales, de comercio. Y conforme seguimos diseñando y construyendo estas ciudades y se van asentando en esta arquitectura urbana, las ciudades de vuelta nos delimitan y incluso nos limitan en ciertas formas. Estas formas en las que hemos construido la ciudad termina limitando cuáles son los alcances de los espacios y de nuestro estilo de vida. Y así entonces como nosotros construimos a las ciudades de vuelta nos construyen. Y nosotros de regreso deconstruimos, modificamos, mantenemos o reforzamos estas construcciones que hacemos en las ciudades y que de vuelta nos construyen a nosotros. Y que entonces se ve que aquí es una relación entre ciudadanos y ciudades que se va construyendo mutuamente de forma recursiva y que una de las formas en las que se sostienen estas construcciones mutuas es a través de las narrativas, lo que nos vamos contando a diario de lo que es el ciudadano de ciertas ciudades y que estas narrativas van formando ciertas expectativas sobre lo que es ser un ciudadano, sobre lo que es ser un ser humano que es parte o aspira a ser parte integral de los espacios que habita, un ser humano que se considera productivo, exitoso, saludable o incluso lo opuesto a saludable, ¿no? Y cuáles son los criterios a partir de los cuales diagnosticamos como no saludables a ciertas personas. Y estas narrativas o estas expectativas y criterios a partir de los cuales vamos definiendo lo que es saludable o no es saludable en los ciudadanos, se vuelven estas narrativas sociales que nos van condicionando y que nos van en ese sentido construyendo de vuelta a nosotros. Y que algo que yo me fui encontrando mucho, sobre todo durante la época del COVID en el consultorio, fue el tema de la narrativa de la productividad, ¿no? En donde muchos consultantes llegaban al consultorio agotados o con narrativas de cómo estaban agotados, pero lo curioso es que ellos no lo definían de esta forma, como estoy agotado por esto u otro, sino que llegaban generalmente con un discurso que internalizaba el problema como algo que emanaba de ellos, algo que estaba mal en ellos, ¿no? Como soy flojo, soy decidioso, procrastino mucho, no hago las cosas que tengo que hacer, las dejo para el final, no tengo motivación, etcétera, ¿no? Como que el problema era ellos y que estas eran explicaciones descontextualizadas desde que ubicaban el problema dentro de ellos y no en un contexto de una pandemia, ¿no? En donde una pandemia que ha forzado o ha provocado una falta de límites entre los distintos ámbitos de la vida al perder rituales cotidianos o diarios que quizás dábamos por sentado como el levantarse y cambiarse de ropas para ir a otro lugar donde es la oficina, donde es otro ámbito, el regreso de la oficina al hogar y también quizás cambiarse de ropas, encontrarse con la familia, etcétera, hasta el ritual para irse a dormir. Todos estos pequeños rituales diarios que iban marcando la pauta de este es momento de trabajar, este es momento de la recreación, este es momento del descanso, este es el momento de los placeres o de los hobbies.
¿no? Y que esta falta de cierres entre lo productivo, el esparcimiento y el descanso nos hizo transicionar quizás de un estilo de vida en el que las estaciones en un mismo día estaban mejor definidas, ¿no? Como este es espacio de trabajo, este es espacio de recreación, este es de descanso, a una sola estación difusa que además no es neutral, porque sigue existiendo en un contexto en el que en una cultura de las ciudades que enaltece la productividad sobre otras áreas de la vida y que se vuelve esta única estación como de neblina donde uno vive en un estado crónico de vivir en su oficina y de tener al trabajo como un fantasma siempre presente, en donde ni se es productivo de una forma focalizada, pero tampoco hay cierres o descansos verdaderos, sino más bien una invasión del trabajo o de la productividad crónica en todos los demás espacios de la vida. Y que estos consultantes que llegaban agotados, no se trataba de un defecto interno, no se trataba de ellos siendo flojos o decidiosos o sin motivación o como si hubiera algo que arreglar dentro de las personas, sino de un choque del contexto contra nuestra naturaleza humana, en donde seguimos una forma de vida muy cíclica a través de los ciclos hormonales, de los ciclos neuronales, el ciclo circadiano, donde somos seres hechos o que nos hemos acostumbrado a vivir nuestra vida a partir de cierres y aperturas, ¿no? Es de día o es de noche. Y de día se hacen ciertas cosas, de noche se hacen otras, en tales espacios unas, en tales espacios otras. Y que aquí lo importante es que este tema no es algo exclusivo de la pandemia o de todo lo que ha sucedido con el COVID, sino que más bien pertenece a una cultura a partir de la cual hemos construido nuestras ciudades y las expectativas que se esperan de nosotros como ciudadanos, en una cultura que nos invita a definirnos desde el trabajo, en donde desarrollo personal equivale a desarrollo laboral y se deja de lado o se dejan las migajas al desarrollo espiritual, el desarrollo familiar, el desarrollo colectivo, el desarrollo de los placeres o de los hobbies, etcétera. Y que aquí la propuesta sería más bien llevar a contextualizar el problema en lugar de internalizarlo en las personas. Y que, por ejemplo, en el consultorio, yo les proponía a través del diálogo el dejar de nombrar el problema como flojera, desidia, hasta incluso un trastorno depresivo o ansioso, y más bien llamarlo como burnout, como esta fatiga emocional acompañada de cinismo o de irritabilidad, en donde trabajar se convierte en una carga que no es posible soportar por más tiempo. Y esto nos habla ya de una narrativa distinta, en donde ya no hablamos de la desidia, sino del cansancio que cura. Y que a partir de ahí el cuerpo y sus expresiones sintomáticas, como el desánimo, la falta de motivación o el cansancio, ya no se vuelven enemigos de la persona, o la persona deja de ser el enfermo o el patológico o el sintomático, sino que podemos hablar de la relación con su cuerpo y de cómo su cuerpo, con sus formas de hablar con nosotros, a veces a través de estos síntomas, nos pide que nos cuidemos o incluso nos obliga a cuidarnos cuando no nos permite trabajar, cuando nos lleva a procrastinar, cuando nos lleva a no poder concentrarnos, es el cuerpo jalándonos a descansar, ¿no? En ciertos momentos. Y que aquí es también la persona resistiéndose a que su vida sea el trabajo y a que el trabajo domine todos los espacios de su vida. Y que entonces aquí el trabajo en el consultorio hasta se volvía un poco curioso porque les decía, ok, el trabajo quiere que procrastines, vamos a procrastinar en serio, vamos a descansar en serio o vamos a en serio no hacer nada, vamos a descansar y veamos qué tenemos que cambiar en la estructura de la vida que estás llevando que no te está permitiendo tener este ánimo, pero no es el estilo de vida y no la persona. Y que esto nos permite estructurar el día a día más allá del trabajo, más allá incluso de cómo nos invadió el trabajo con el COVID, ¿no? Y que aquí me regreso a esto de las ciudades con esta pregunta de cómo debemos construir las estructuras de las ciudades, de sus ritmos, de sus instituciones, expectativas, para que de vuelta las ciudades nos construyan con estructuras que vayan más allá del trabajo
y que en esto participamos todos, incluidos los psicólogos. ¿Cómo los psicólogos nos permitimos ser o nos podemos permitir ser psicólogos que en lugar de internalizar los problemas en los individuos, nos permitamos más bien contextualizar y colocar los problemas sobre la gran diversidad de pilares, estructuras y construcciones en los que se sostienen en realidad, como es una cultura que enaltece la productividad o además entremezclada junto con la pandemia y esta cuarentena extendida. Y que aquí retomo la palabra de un psicólogo sistémico postmoderno de la terapia narrativa, Michael White, que él decía, la persona no es el problema es el problema. Y que poder verlo desde esta postura nos permite devolver agencia a las personas y respetar nuestros ciclos naturales que nos hacen humanos, como es la colectividad, el querer estar unido con otras personas, el descanso, las pasiones, junto con el trabajo. Y que esto a mí, como conclusión, me lleva a invitar a sacar la conversación del interior del individuo o incluso del espacio cerrado del consultorio a los espacios en los que podamos conversar sobre cómo construir ciudades más humanas y ciudades que de vuelta nos permitan sentirnos y ser más humanos. Así como en el consultorio y la escuela en las clases, espacios como este nos permiten, como diría una maestra muy querida, Miriam Zavala, cambiar el mundo una conversación a la vez, al poder contextualizar los problemas. No, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos has dado, Salma, un punto de vista muy, muy diferente y además muy actual, ¿no? Muy actual de cómo esta pandemia la estamos viviendo muchos, como a muchos les está teniendo este impacto de romper rituales y esquemas que nos ayudan a ordenar nuestra vida. Ya después yo te preguntaré también si existe lo contrario. Pero bueno, la voy a dejar, pero apunto una. A mí el ritual de dejar de gastar tanto tiempo en la calle me parece maravilloso, en el coche y en el tráfico, ese ritual a mí me parece maravilloso. En fin, también a ver si nos puedes poner ejemplos de cosas que qué bueno que cambiar, que qué bueno que cambiar, y que quizá también en esas estábamos basando nuestra solidez, pero bueno, pues no tenemos por qué dejarlas ahí. Pero bueno, las dejo ahí apuntadas, ya me estoy adelantando yo, mal hecho. Y bueno, pues ahora le quiero dar la palabra a Carlos Ordóñez. Carlos es director nacional de Salud Integral y Bienestar Estudiantil del Tecnológico de Monterrey. Somos compañeros, somos colegas. Profesional multilingüe, multicultural, que cuenta con más de 20 años de experiencia en diferentes países y campos que incluyen organizaciones lucrativas y no lucrativas, en ramos diversos como la automotriz, el migratorio, el educativo, entre otros. Apasionado de la diversidad, la inclusión y la equidad, así como los temas relacionados con el liderazgo, la salud y el bienestar. Tiene una maestría en ciencias con especialidad en comunicación intercultural por el Tecnológico Monterrey y recientemente obtuvo una certificación en compasión integral por Life University. Ha tenido participaciones destacadas en eventos internacionales. La lista es larga, entonces me salto al siguiente párrafo. Ha sido catedrático en el TEC de Monterrey e impartiendo las materias Intercultural Communication, Doing Business en México, y antes de llegar al TEC de Monterrey, institución en la que se desempeña como director, ya lo dije, Nacional Integral y Bienestar Estudiantil, trabajó en la Universidad de British Columbia, Vancouver, de lo cual también queremos que nos pueda platicar algo de esa experiencia como ciudad. También está en el modelo testigo activo que trajo de la Universidad de British Columbia al TEC de Monterrey, y en el que ya hay más de 30,000 personas de la comunidad capacitados a nivel nacional. Pues Carlos, lo mismo, te pedimos tu participación, también te damos 10 minutos y con mucho interés en saber qué están haciendo en estos temas en el TEC, y luego que también en algún momento nos des alguna reflexión sobre la experiencia de Vancouver, o si quieres ya luego en las preguntas. Muchas gracias, Enrique, y gracias a Liliana y a Salma. Es un placer compartir el espacio y aprender de cada una. Y me encanta porque han tocado, estaba aquí tomando notas, ¿no? Porque han tocado puntos muy interesantes que en lo personal me gustan mucho. Y el tema del día de hoy de salud mental en las ciudades me parece muy relevante porque ahorita mencionábamos justamente, Salma, ¿no? Lo de las ciudades y cómo estamos conectados. Bueno, hay estudios muy interesantes recientes que han estudiado la relación entre la contaminación ambiental y la salud mental.
O sea, la contaminación ambiental tiene un impacto en la salud mental, ya se ha comprobado, particularmente en cosas pues muy importantes como la inflamación, ¿no? La inflamación, médicamente hablando, pues bueno, es una reacción del cuerpo, ¿no? Para defenderse, para protegerse. Y también se han visto incrementos importantes en las ciudades donde se han hecho los estudios, que pues, obviamente están contaminadas, son ciudades grandes, que afectan los niveles de estrés, de depresión, de ansiedad, trastornos de la conducta. Y bueno, podemos pensar en una noche o un día que estamos en el tráfico en ciudades grandes como la Ciudad de México o cualquier ciudad grande del mundo, y pues estar en el tráfico no es lo que relaja más a la mayoría de la gente, ¿no? De hecho, los estresa. Yo tengo grabado, fíjense el impacto de las imágenes que nos tocan, ¿no? Tengo grabado de un día que íbamos de viaje de Monterrey a México con mi familia, íbamos en auto. Íbamos entrando a la Ciudad de México, el tráfico estaba horrible, 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 y vimos que había un choque, y había dos carros así, ¿no? Y pues el tráfico ahí tratando de librarnos. De repente veo dos personas corriendo alrededor de los carros. Esto fue, yo era niño, ¿no? Hace años. Veo dos personas corriendo y una le abre la puerta a la otra para protegerse y la otra, que viene saliendo y lo veo, le cierra la puerta con un machete. Con un machetazo le cerró la puerta. Y yo así, ¿a dónde vamos llegando, no? ¿A dónde me trajeron, no? Imagínense el grado de estrés, de nerviosismo, a lo mejor de salud mental que traía la persona o de enfermedad mental que traía la persona. Eso es importante también. No estamos en un continuum, ¿no? Hay salud y hay enfermedad y nos movemos en ese continuum. A veces tenemos más salud, a veces más enfermedad, ¿no? Bueno, este tipo de cosas me impactaron desde niño. Y bueno, me gusta mucho el tema de la salud mental en las ciudades porque vemos que hay muchos impactos, los estudios recientes lo están comprobando. Y ahorita de lo que mencionaba Salma me hizo acordarme mucho del concepto de Smart Cities, ¿no? En urbanismo hay un concepto que se llama Smart Cities y una forma en la que lo explican algunos expertos es precisamente como si fuera un cuerpo humano, la relación de los sistemas y los subsistemas entre una ciudad y un cuerpo humano, ¿no? Y este concepto de Smart Cities, pues lo que trata de integrar precisamente es una ciudad inteligente en la que justo lo que decías, ¿no? El dejar de manejar, el tener todo cerquita. Tuvimos una tendencia muy grande a descentralizar, a crear suburbios, pero luego todo eso te crea problemas porque tienes que transportarte, usas muchos carros, particularmente en Norteamérica, pues se tiene mucho eso. Eso te crea una necesidad de servicios, de escuelas, de hospitales que tienes que sacar para darle servicios a esa población y vas creando un ecological footprint, ¿no? Vas creando una huella ecológica mucho más grande, de mayor impacto que va a estar afectando la sostenibilidad. En el concepto de Smart Cities tratas de concentrar cosas, ¿no? Y ahorita que mencionabas, por ejemplo, Vancouver o algunas otras ciudades, puedes ver que empiezan a concentrar la demografía en una zona de manera muy inteligente. O sea, las ciudades que se han construido bajo este principio, que ya hay algunas, miden hasta los vientos, la dirección de los vientos, la dirección en la que debes de poner un edificio, en donde debes de construir un parque, en donde debes de construir las avenidas, que son como las venas, ¿no? En esta analogía del cuerpo humano, y con sensores, que son así como que los sensores que tenemos nosotros en nuestro cuerpo humano. Entonces, este concepto de Smart Cities integra todo esto para que, oye, tengas a distancia, a pie, ¿no? Sin que uses tu carro y no contamines, y no dependas tanto de combustibles fósiles y demás. Las escuelas, que tengas una estación de bomberos cerca, que tengas, yo aquí abajo tengo un supermercado, tengo una panadería, tengo una peluquería, tengo prácticamente todo. Y es un edificio en el que el primer piso es comercial y luego arriba hay edificios de 2 pisos de departamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces todo está concentrado de tal forma que puedas caminar prácticamente a cualquier lado. En estos conceptos también de las ciudades así inteligentes, ha habido ejercicios también muy, muy interesantes. Hace años hicieron uno en Portland, en Oregon, en el que para desincentivar el uso del vehículo, te daban el transporte público gratis en el primer cuadro del centro de la ciudad. Entonces, si te querías estacionar, era carísimo, pero si querías tomar el transporte público, era gratis. Pues entonces no llevabas tu carro, ¿verdad? Y lo hicieron por varios años, creo que ya últimamente ya no lo tienen, han modificado, era parte de un estudio y todo, tal vez. Pero bueno, todo esto va relacionado a lo que comentaba Salma de esta parte de las ciudades y cómo nos va impactando. Y bueno, también el desarrollo de las ciudades, el urbanismo y todo esto impacta también en el desarrollo de las habilidades socioemocionales.
en cómo convivimos unos con otros. Hablaba también ahorita de los espacios, ¿no? Espacios es un tema grandísimo en el TEC de Monterrey. De hecho, hemos recibido premios por los espacios de trabajo que tenemos y los espacios en los campus, porque pues fomentan mucho esto, ¿no? Esta colaboración, el trabajo en equipo, también el desarrollo de habilidades socioemocionales por cómo está el layout, la integración de biofilia, que todo eso tiene un impacto también en uno mismo, en la relajación. Tenemos espacios como ese que tengo yo acá en el background, que es un espacio de reflexión, ¿no? Tenemos puntos blancos, que son estos espacios de reflexión. Y hemos invertido mucho en todo esto de los espacios. Tenemos también, obviamente, Distrito Tech, que es como el TEC se está expandiendo y va estableciendo esas relaciones con la sociedad de manera, digamos, en términos de urbanismo, ¿no? Cosas muy interesantes y obviamente toda la parte de sostenibilidad y lo que está haciendo el TEC en ese aspecto, ¿no? Algo de lo que mencionabas de la certificación en compasión integral, esto viene de algo mucho más arriba, que tiene que ver con el término de compassionate cities, ¿no? O ciudades compasivas, que tiene que ver con algo de la ONU, con la UNESCO en particular, que es el Charter for Compassion. Entonces, esto es un movimiento para crear más ciudades compasivas. Entonces, hablábamos hace un momento de los edificios, de los parques, del viento, del agua, de los recursos, pero hay que hablar de la calidad humana, ¿no? Entonces, tener una ciudad compasiva en el que yo siempre les digo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en la humanidad es la indiferencia. Vamos tan rápido, vamos tan a prisa que no nos detenemos a ver, no nos detenemos a darnos cuenta ni cómo nos sentimos, que hace ratito lo mencionaban. Somos incapaces de nombrar el sentimiento o la emoción que estamos sintiendo porque no nos damos ni tiempo, ¿no? Para pensar y para poner ese label, esa etiqueta y poder manejarla. Y es fundamental poner un nombre a eso que estamos sintiendo para poder trabajar sobre eso, ¿verdad? Entonces, si no lo hacemos, pues bueno, ya estamos en problemas. Entonces, bueno, esto de ciudades compasivas es un movimiento a nivel mundial en el que estamos participando también. Hay una versión de universidades compasivas en el que varias universidades estamos participando a nivel global, entre ellas en México el TEC de Monterrey. Y ahorita justamente acaban de empezar esta capacitación, más compañeros, miles más de compañeros de todas las instituciones del TEC, incluyendo nuestra universidad hermana, TEC Milenio, que por cierto tiene pues el Instituto de Ciencias de la Felicidad y el Bienestar, que ha ganado mucho prestigio, ¿no? Y bueno, esto del entrenamiento en compasión integral es algo muy importante, yo creo. Como universidad, lo que estamos haciendo, creo que es muy relevante, porque finalmente estas organizaciones de las que nos hablaba Liliana son dirigidas por personas. Todavía estamos en ese momento que están dirigidas por personas. Y hace unos años sacó un estudio Forbes que dice que las top 200 compañías de México son, el 25% de ellas, 27% de ellas son dirigidas por CEOs exatex. Entonces, oye, bueno, si podemos inculcar todos estos conceptos de liderazgo compasivo, de liderazgo consciente, que lo hemos estado haciendo, de habilidades socioemocionales en estos estudiantes que el día de mañana van a ser entrepreneurs, que el día de mañana van a ser dirigentes de empresa o que van a estar colaborando en alguna empresa y van a colaborar en este ambiente, pues va a ser muy importante que se haga un proceso cascada y no lo que le llaman un proceso salmón, ¿no? Que desde arriba vengan todas estas habilidades, toda esta filosofía del cuidado, esta pedagogía del cuidado que se conoce así, y que desde lo más alto se vaya permeando esto a todos los niveles de la organización. Hablaban ahorita también de cómo los líderes no saben expresar sus emociones y cómo explotan y el impacto que tiene esto, ¿no? Una de las investigadoras que más admiro, Brené Brown, de la Universidad de Houston y también en la Universidad de Texas en Austin, ¿no? Tiene una frase que me encanta y la repito frecuentemente que dice, hablando de líderes, dice la vulnerabilidad es la máxima expresión de valor. Entonces, cambiar esta mentalidad de que la vulnerabilidad es debilidad es súper importante, porque para ser vulnerable necesitas mucho valor, ¿no? Entonces, poder expresarte de esa manera y poder decir las cosas y poder mostrar tu vulnerabilidad es súper importante. ¿Qué más estamos haciendo en el TEC en particular? Bueno, desde prepa traemos un programa que se llama Ruler, que es en conjunto con el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. Y Ruler es un programa de regulación de emociones. Justamente el poder identificar tu emoción, el poder nombrarla y empezar a manejarla.
¿no? Lo trabajamos muy de cerca con el director de este centro, que es el doctor Mark Brackett, que por cierto tiene un libro muy bueno, a lo mejor lo conocen por ahí Liliana o el público, que se llama Permission to Feel, ¿no? Permiso para sentir. Y habla de todo ese tipo de cosas, de que tenemos que darnos permiso para sentir. Y es muy importante, ¿no? Bueno, ¿qué más estamos haciendo además de lo que ya les he mencionado? Estamos trabajando en desarrollo de programas que fomenten el bienestar en todas las dimensiones de nuestro modelo de bienestar, ¿no? Las áreas física, intelectual, ocupacional, financiero, espiritual, emocional, todas las áreas de nuestro modelo de bienestar, ¿no? Las estamos trabajando a través de desarrollo de programas y tenemos también lo que llamamos ahora en el nuevo modelo Tech 21 Semanas Tech, en el que vamos desarrollando competencias para los estudiantes en el área de autogestión, autoconocimiento y pues para su bienestar. Eso es importante, ¿no? Tienes que autoconocerte y tienes que aprender a autorregularte, parte de lo que decíamos. Tenemos programas muy innovadores como Habitudes, que es un programa que está hecho 100% para las nuevas generaciones, está basado en imágenes que detonan conversaciones en grupos pequeños, donde se muestra y te da la oportunidad de tener esta oportunidad de ser vulnerable y de compartir y de aprender unos de otros, y se van fomentando este desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Tenemos también espacios muy buenos como unos espacios para dormir, que son espacios literal en lo que puedes ir a echarte una siestecita. Oye, ando súper estresado, tengo un examen, 2, 3 exámenes y no dormí bien, tengo un break, ¿qué hago? Pues vete al espacio que tenemos para dormir. Tenemos un testimonio increíble de un estudiante que nos escribió y en resumen lo que nos dice es gracias porque había tenido pensamientos muy malos, muy negativos a causa de todo el estrés que traía y el poder ir a dormir ahí me cambió toda la perspectiva. Imagínense, tenemos espacios así también para colaboradores, ¿no? Entonces, bueno, son de los espacios que hemos ido creando. Estamos también persiguiendo una certificación que se llama JET Campus, que la tenemos con The JET Foundation, que es un referente internacional en fomento, en promoción de la salud, del bienestar y de la prevención del suicidio, que ese es otro tema. Y bueno, tenemos una cosa que le llamamos el Wellbeing Gym, que es también un gimnasio para ir a trabajar las emociones en todas las dimensiones del modelo de bienestar que tenemos, ¿no? Tenemos la línea Te Queremos, que es algo de lo que mencionaba también, me parece, Liliana, que hay empresas que tienen líneas para los empleados. Bueno, nosotros tenemos la línea Te Queremos para todos los estudiantes de todos los niveles del TEC y para todos los colaboradores de todas las instituciones del TEC desde hace ya algunos años. Tenemos el programa de QPR, Question, Persuade, Refer, pregunta, previene, refiere, ¿no? Question, QPR es un modelo de intervención social para la prevención del suicidio en particular. Y el modelo que mencionabas de testigo activo, Enrique, se conoce en inglés como Active Bystander. Y este modelo de Active Bystander es un modelo también de intervención social para prevenir que situaciones pues potencialmente peligrosas escalen a un nivel en el que pues podamos lamentar cosas y pues, no queremos. Estamos muy enfocados en la prevención, no somos clínica, entonces no vamos a la contención, sino a la prevención. Entonces, y si me permites, algunas de estas las dejamos para la parte esta de preguntas y respuestas, para que ahí también nos puedas, y probablemente para darle oportunidad también a la gente que nos ha mandado preguntas. Déjenme echarles ahí algunas sobre la mesa. Claro. Dice, ¿qué pueden hacer los habitantes de las ciudades si ellos no son los responsables únicos de todos sus conflictos mentales y la forma de vida dinámica es la que los lleva a sentirse mal? Entonces, ¿qué pueden hacer los habitantes? Y aquí empieza, ¿no? Si no son ellos los responsables únicos de todos sus conflictos. ¿Quién le entra a esa, Liana y Salma, de entrada? O déjenme leer dos más y escogen. Si fueran consultados por un alcalde, ¿qué les recomendarían para mejorar la salud mental de los habitantes? ¿Cómo los convencerían de que su propuesta es rentable? ¿Y cómo diferenciar? Está muy técnica, pero yo creo que está muy bien. ¿Cómo diferenciar la alexitimia de un mecanismo de defensa como la represión o incluso un trastorno de la personalidad? Bueno, pues ahí van tres. A ver, ¿qué nos contestan ahí? ¿Quién va? Creo que faltaría tu sonido, Liliana. Gracias, perdón. Sobre la primera, que habla sobre qué pueden hacer los habitantes si no son los responsables únicos.
Y me parece que así es en general la vida, ¿no? No somos responsables únicos y no tenemos el control total, pues, de prácticamente nada, de muy pocas cosas, ¿no? Entonces, creo que un camino es siempre identificar cuál es esa porción de área que sí esté en nuestro control. ¿Cuál es la porción de área que esté en mi control? Y en esa ejercer. Y se habla, ¿no? Identificar qué está en tu control y actuar, y lo que no está en tu control y soltarlo. Soltarlo. Porque finalmente cuando nosotros asumimos la parte que nos corresponde de, por ejemplo, cómo enfrentar el estrés, cómo enfrentar la vida, ¿a qué decidimos entrarle? ¿A qué no? ¿A qué renunciamos? Finalmente nosotros estamos tomando el control de nuestra propia vida, de nuestros caminos, y si bien el entorno no está en nuestro control, sí se ve afectado de alguna manera con nuestras decisiones y decidimos actuar o responder de una forma u otra al entorno que existe. Entonces, yo pensaría en esa parte, ¿no? Identificar el tramo que sí esté en nuestras manos y actuar desde ahí, porque finalmente no podré transformar muchas cosas, pero siempre tengo un grado de influencia conmigo mismo, con mi familia, con la empresa en la que trabajo. Entonces, trabajar en ese sentido, cómo yo transformo ese pequeño scope que está en mis manos. Y segundo, la parte de la lexitimia. O sea, definitivamente la lexitimia se puede convertir en un trastorno de personalidad, por supuesto. Si yo, tiene diferentes grados. Puedo tener una lexitimia leve o puedo tener una lexitimia muy poderosa, y puedo ser una persona funcional teniendo lexitimia. Sin embargo, vivo escindido en mis emociones, vivo como en blanco y negro, ¿sí me doy a entender? O sea, como si viviera siempre en tercera posición. No soy el personaje principal de mi vida. Y ha sido un mecanismo de defensa, es un mecanismo de defensa. Pero el tema es que en el momento en el que construí el mecanismo de defensa, es probable que no tuviera otra alternativa, pero perpetúo ese mecanismo de defensa a lo largo de mi vida, lo prolongo, cuando a lo mejor yo ya tengo otras herramientas para reaccionar. Entonces, no tengo que pagar un precio tan caro, ¿sí me doy a entender? Porque ya tengo más herramientas para enfrentar mi vida. Eso, guardar esas emociones, me sirvió en un momento particular. Pero ahora ya tengo otros recursos y puedo darme permiso de vivir todo el espectro de las emociones, de vivir una vida más completa. Gracias, Liliana. Salma, alguna de estas preguntas. Un alcalde, ¿qué tipo de... Tú que hablaste mucho de este tema de que nosotros construimos ciudades y luego las ciudades nos construyen a nosotros y luego nosotros tenemos que construir las ciudades y luego al Sí. revés. Y es un tema pues, Sí. de nunca acabar, pero pues la idea es ir haciendo seguramente mejores ciudades para que Claro. pueda haber mejores ciudadanos. Pero, ¿qué le dirías a los alcaldes? Hay cosas básicas que dices, oye, esto sí es muy obvio que ya no podemos seguir así, o hay que hacer estas buenas. Que ahí también se la voy Uy, a pasar a la bueno, experiencia de Vancouver. supongo que a un alcalde, y pues son muchísimas cosas las que hay que trabajar, ¿no? A nivel de las políticas públicas, y que es demasiado complejo, y quizás no tengo yo ahí como la respuesta a nivel como tan claro, pero estaba pensando que finalmente tampoco hay que abrumarnos, en el sentido de que sí construimos las ciudades, pero no las construyó una sola persona, se construyeron entre muchas personas y a lo largo de mucho tiempo, y los cambios en las ciudades también toman tiempo, porque las construcciones se han asentado literal hasta en la arquitectura, en las calles que se han trazado, en los edificios que ya se han construido, en las rutinas que ya se han hecho, en cómo se han distribuido y conectado los espacios. No es algo fácil para decir como me toca entonces a mí cambiarlo, ¿no? Sino más bien quizás un poco como en el sentido de lo que decía Liliana, es cuál es el alcance que yo sí puedo tener en mis espacios más inmediatos, que yo puedo empezar ahí a introducir de diferencias para empezar a ir cambiando poco a poco, porque así como las ciudades se construyen poco a poco, también se van cambiando poco a poco, y que yo creo que aquí más bien lo relevante o lo importante sería invitar a los profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, de ciencias sociales, etcétera, a que más bien nos salgamos un poquito más allá de los libros y del consultorio o de los criterios clínicos como el DCM, el CIE, allá más bien poder contextualizar lo que está
lo que está sucediendo en los individuos y salir del consultorio, hablar en los lugares donde se generan las políticas públicas para que se pueda contemplar que lo que está sucediendo no es nada más un problema interno, sino un problema de cómo nos estamos organizando como ciudades. Quizás no nos toque a nosotros tomar las decisiones de qué se va a hacer, pero sí llevar la conversación afuera del consultorio a los espacios en donde se sigue construyendo y deconstruyendo a las ciudades. Entonces, por una parte, a la persona individual, lo que vaya haciendo al alcance es poco a poco los espacios de influencia más inmediatos y más bien a los profesionales de salud a salir un poco de nuestra cueva para hablar y desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva en la que se contextualice. Gracias, Alma. Carlos, tú vives en Vancouver, ¿no? Entiendo que vives en Vancouver o has estado un tiempo largo en Vancouver. Sí. Y tiene muy buena fama Vancouver, pero luego la pregunta que te haría también es, a ver, varias. Una es, también tiene muy buena fama las ciudades nórdicas, y sin embargo la tasa de suicidio es altísima. Y entonces dices, bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Que son bonitas, tienen parques, están, pero o sea, a ver, platicas un poco de Vancouver, pero ahí lanzo también esa pregunta. Son muy bonitas, son muy monas los todos, y se suicida un chorro de gente. Y luego vivimos en ciudades más fellitas, más raras, más complicadas, pero tenemos otra estructura mental que, ahorita voy a hacer otra pregunta por ahí, siempre le andamos buscando la cosa buena a la vida y eso seguramente nos ayuda. O sea, en fin, pero a ver, la primera, Vancouver. No, sí, de hecho, un poco respondiendo tanto la primera pregunta como complementando lo de la pregunta del alcalde o lo que le diríamos al alcalde, pues de entrada de manera muy concreta, oye, pues estudiar un poco la parte esta de Smart Cities, ¿no? De entrada por ahí, sin entrar a mucho detalle, ver ese concepto de Smart Cities, lo que implica, y también es muy importante que lo veamos del lado del ciudadano, porque eso implica cambios en nuestro estilo de vida que a veces no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Entonces, es una parte de las dos, y ahí es donde lo uno con la primera pregunta. Es una cuestión de nuestra habilidad para responder a los retos, es decir, responsabilidad, nuestra responsabilidad, nuestra habilidad para responder a estos retos, lo que sí está en nosotros, lo que podemos hacer y lo que creo que moralmente debemos de hacer nosotros y por las nuevas generaciones, ¿no? De Vancouver concretamente, pues bueno, es una ciudad que tiene lo que se llama un walkability index muy alto. Es muy caminable la ciudad, la verdad es que es muy, muy caminable. De hecho, para estacionarte en el centro es carísimo. Para tener un carro aquí, el seguro es carísimo. Entonces, hay varias cosas que desincentivan esto. Le quitaron, por ejemplo, a las calles en algunos lados un carril para hacerlo de bicicletas. Entonces ya los carros dicen, oye, pues, batallo más venirme en carro que en bicicleta o en transporte público. Los transportes públicos aquí es una maravilla también porque en el mismo transporte urbano, ¿no? Con una cuestión de seguridad, y hay cámaras, transportes pues muy buenos, ecológicos y todo, va el ejecutivo de primer nivel y el homeless que ni siquiera pagó, pero lo dejaron subirse, ¿no? Yo me subo al autobús ahorita con la carriola grande y pues me bajan así, se agacha el autobús, se hinca, se llaman kneeling buses, se hinca el autobús, me sacan una rampita para que no batalle y me suba. La gente que está sentada en los primeros lugares se levanta, los asientos se pliegan y me dejan espacio para que yo pueda meter ahí la carriola con mis niños. Igual para una persona adulta, alguien que anda en silla de ruedas. Imagínate una persona en silla de ruedas tomando un autobús, un transporte público en México, ¿no? Estamos muy lejos de eso. Está muy verde, hay muchas cosas verdes, el mar, la montaña, está cerca, todo ese ambiente que se genera para irte a caminar, para ir a respirar aire puro. También ha habido en el verano incendios y cosas así que contaminan el aire, pero normalmente está esa parte verde. En Japón tienen algo que le llaman forest bath, que son esos como que baños de bosque. Y tienen estudios que demuestran que tan solo irte al bosque y hacer un picnic o caminar por ahí o meditar, ya te reduce tus niveles de estrés, de ansiedad, de depresión. Aquí se tiene el Stanley Park, que está considerado uno de los parques urbanos, pues, número 1 en el mundo, ¿no? Entonces, el transporte, la seguridad, esta concentración de los edificios y de los servicios es muy buena. En edificios de downtown, que está carísimo vivir acá, es muy interesante lo que hace el gobierno por diseño. Oye, a lo mejor cambian el uso de suelo de una sección
pero lo anuncian públicamente. Dicen, oigan, vamos a quitar este jardín, esta escuela o lo que sea, y vamos a construir un edificio de tantos pisos, tararara, explican todo, y lo ponemos a consulta pública, damos tu opinión. ¡Wow! O sea, y hacen consulta pública y han detenido proyectos que la gente no quiere. Ahora, si se construye el edificio, te dicen, oye, estás construyendo un edificio de 30 pisos. Los primeros 7 son para vivienda tipo, digamos, Infonavit. ¿Para qué? Para que la gente que no tiene el recurso para pagar lo que cuesta este edificio o vivir aquí, pueda también vivir aquí y tengas esa mezcla de estratos sociales en un mismo pues cuadra, en una misma colonia, ¿no? Un neighborhood, que vivan ahí y que puedan convivir y compartir los espacios sin que sea una cuestión elitista. Entonces, bueno, hay una gran cantidad de cosas. No, bueno, pues como dicen las recomendaciones, y sí, ese tema de la vivienda asequible es importantísimo. Sí. Y sí, yo creo que es un tema hacia donde hay que ir. Les doy otra pregunta, está un poco larga, pero creo que hay que leerla completa. ¿Cómo motivar o reforzar narrativas sociales de manera positiva en un entorno de pandemia, cuando los espacios y tiempos para poder interactuar de manera más humana parecen verse reducidos? ¿Dónde pueden darse estas conversaciones? Siento que queda pendiente la creación de espacios de convivencia, así también el fortalecimiento de identidad común, porque habla de identidad, que luego ese es un tema que no se habla mucho. Escribió Fukuyama un libro de identidad, hay que volver a ver los apuntes que ahí salió, porque no está fácil, pero este es un tema, dice, porque es curioso que en una ciudad puedas estar tan acompañado y al mismo tiempo tan solo. Bueno, pues yo creo que los que se dedican a esto está muy fácil la pregunta, ¿no? ¿Cómo le haces para una narrativa positiva en un entorno, pues lo describieron muy bien, tan negativo para muchos, y que te rompió las rutinas y te rompió los ritos, lo que dicen? ¿Cómo es para una narrativa positiva? A través de las relaciones y las conversaciones. Si justo las narrativas es una construcción humana, como las ciudades, y se van dando a partir de Se cómo cortó un poco, Salma. construimos, contamos. Bueno. Se cortó un poquito, si arrancas otra vez, se cortó. Sí, pensaba que decía que justo en las conversaciones y en las relaciones humanas, porque si justo las narrativas es una construcción humana, son estas historias que construimos, nos contamos y nos volvemos a contar y nos volvemos a contar hasta que parece que es la única verdad. Es reclamar el espacio de la conversación, hasta incluso con las personas más cercanas. Podemos como quizás tomar aforos más amplios en las redes sociales, etcétera, pero yo creo que desde reclamar, hasta hablando de la soledad y de cómo las ciudades sí invitan a un mayor aislamiento, es reclamar más bien las relaciones sociales como el espacio en el cual nosotros nos volvemos autores de las narrativas a partir de las cuales queremos vivir. Y ya no simplemente seguir viviendo los guiones que nos van contando desde otros lugares o desde cómo se van organizando las ciudades. Y es juntarte tú con las personas de tu vida a empezar a construir y autorear sus propias narrativas a partir de las cuales quieren vivir su vida. Y ahí no solo estamos construyendo nuevas narrativas, sino fortaleciendo relaciones a partir de estas narrativas, ¿no? Entonces yo creo que justo el espacio en el que va a empezar y que poquito a poco se va a ir ampliando es a partir de las relaciones y las conversaciones que tenemos en esas relaciones. Déjame nomás abonar un poco a este tema para dar algunas ideas. O sea, sí, yo creo que tienes que reclamar dos cosas. Una, tienes que darte el tiempo, o sea, tienes que hacerte el tiempo. Y me parece que quizá aquí lo que pudiera hacerse desde la ciudad es generar los espacios y las condiciones, porque, por ejemplo, alguna vez me llamó la atención, me lo platicó alguien con estos temas. Yo no sé si siga ahí, pero era así al principio de la pandemia. Hay gente que se va al coche como único espacio para tener también cierto espacio. O hay gente que se va a los baños, al baño de la casa, como el único espacio donde déjenme un ratito. Pero si lo vemos desde ciudad, me parece que entonces son calles, son banquetas, son cafés, es seguridad. Porque pues es muy común cuando sales muchas veces a provincia que la gente está en la calle platicando, pero en las ciudades donde salimos y a la calle y el riesgo es que te asalten, o sea que no solamente es tiempo, sino que existan las condiciones, ¿no? Los parques, la luz, un poco a la pregunta de ¿y qué le piden a los alcaldes? Que te generen los espacios donde la gente quiere convivir, donde la gente pueda La convivir, conectividad. ¿verdad? Yo por eso no me puedo imaginar Y, ciudades como Nueva York o como Londres sin sus parques.
porque serían nada más unas ratoneras. En cambio, con sus parques, pues es el espacio de la convivencia, que aunque sea el fin de semana, es donde te vuelves humano otra vez, es donde en la calle convives. O sea, los espacios públicos me parece que son clave y es parte de lo que dice ahí. Te interrumpí, Salma. No, sí, justo los espacios y la conectividad para poder también reclamar el tiempo, porque si las ciudades no permiten esta conectividad y además con sus expectativas imponen que el tiempo se dedique a otros lugares y trabajo de 9 a 8 de la noche, de 9 de la mañana a 8 de la noche, y entre cada uno es 1 hora de distancia a mi casa, ¿cuánto tiempo queda para poder también tener esta convivencia y la energía? Que entonces es también las ciudades cómo dan espacio a al espacio como textual, también al tiempo y a la energía, para entonces poder construir sus narrativas en sus conversaciones con sus relaciones. Ahora una pregunta, ¿qué no aquí, por ejemplo, justamente ahora con la pandemia? Por lo menos narro mi experiencia y sé que puede haber muchas, pero ¿qué no justamente lo que hemos... Y por un lado aquí se ha hablado de la dificultad entre romper el trabajo, entre el trabajo y los espacios y bla, bla, bla. Pero ¿qué no también nos apareció más tiempo? ¿Qué no también entonces depende de uno cuánto de ese tiempo se va al trabajo y cuánto se recuperan las relaciones? Digo, yo por ejemplo ahora pues me dedico y como y ceno con mi familia, pues eso no lo hacía yo antes. O sea, que no también, quiero ir un poquito también en la otra parte. O sea, que no, ¿y qué hago con esas horas que me sobraron? Repito, no le pasó a todo mundo porque pues no todo el mundo trabaja en oficinas, en fin, pero sí le pasó a mucha gente, a mucha gente. Y mucha gente que no creo que esté extrañando el tráfico y no creo que esté extrañando las 2 horas de... Y ese tiempo que te lo regresaron, que no ya depende de ti para qué lo usas, si lo usas para leer, si lo usas para estudiar, si lo usas para el ocio, si lo usas para la familia, si lo usas para los amigos, ¿o qué? ¿Te absorbió el trabajo nada más? ¿Eres una víctima? O sea, un poquito quiero oír eso también. A ver, Pues Liliana. la solución creo que no está en que vivamos en una pandemia, sino que las ciudades en una vida normal permitan eso. Y que lo que le ha sucedido a muchas personas durante la pandemia es que al romperse estos límites, el trabajo se volvió la otra oficina, la oficina que nunca cierra. Y ahí no les permite reclamar su energía para poder convivir bien incluso con su familia y que están en este espacio del burnout en donde están irritables, en donde no quieren ni ver a nadie. Entonces, como que yo creo que va a depender de cada caso en particular, pero que la solución es cómo podemos lograr que tengamos este tiempo sin necesidad de una cuarentena que ya lleva un año. Liliana, ¿a ti te ha tocado vivir a alguien que te dice, estoy feliz en esta época? O sea, no he sido víctima del trabajo, sino que de alguna manera tengo espacio, puedo hacer ejercicio, como, o sea, o todos andamos, me refiero nada más a esta parte, obviamente lo Yo demás creo es que, una tragedia, claro, ¿no? tiene que ver también con los discursos que hacemos y que repetimos continuamente. Eh, Cuando hacemos home office, y que ahora mucho se está haciendo por el tema de pandemia, por supuesto que se desdibujan las barreras del trabajo y mucha gente ve cómo el trabajo ha invadido las otras áreas de la vida, pero cuando se desdibujan las barreras también pasa al revés. Tu vida puede invadir otros espacios como lo que tú comentas. O sea, tu vida personal te permite comer con tu familia, te permite hacer ejercicio, etc. Hace como 18 años yo tuve un accidente. Yo trabajaba en una empresa transnacional en aquel entonces y tenía en mis manos un proyecto muy importante y tuve un accidente que me llevó a estar en cama meses. Y yo, apasionada siempre de mi trabajo, dije, no puedo dejar. Entonces, aunque estaba incapacitada y demás, me adapté a mi mesita y seguí todo el proyecto, todos esos meses desde mi cama. Y funcionó muy bien, todo salió muy bien y no se usaba en aquel entonces tanto el trabajo a distancia como se usa ahora. Cuando finalmente me dieron de alta, yo dije, jamás vuelvo a ir a mi oficina todos los días, jamás. O sea, el tiempo dedicado a los traslados, el tiempo de cortar, o sea, para mí es la onda hacer home office. Entonces voy a mi oficina a veces, pero y negocié de hecho con mis jefes en aquel momento y jamás regresé de tiempo completo a la oficina. Desde que empecé la organización Remus y Asociados, le empezamos de esta manera virtual. Tenemos 15 años y hemos trabajado así, porque desdibujar los límites también te permite hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, yo les puedo platicar, yo tengo una hija de 12 años
Y aunque trabajo muchísimo, la verdad es que yo sí soy una persona apasionada de mi trabajo y dedico muchas horas, jamás mi niña ha estado sola o he tenido la necesidad de llevarla a una guardería. No me perdí ni su ablactación, ni su primera palabra, ni su primera caminada, ni nada, precisamente porque es como desarrollar también esa capacidad de desdibujar a favor esos límites y de aprovecharlos. Y poder, si se hace, por ejemplo, en una familia en conjunto y los dos los desdibujan, entonces los dos miembros de la pareja le van entrando a las diferentes áreas de la vida y van teniendo una vida como más integral. Un papá más cercano a los hijos, más miembro de la familia, más tomador de decisiones, una mamá más partícipe en la vida económica, social, política del país, todos más cerca de los hijos, todos más cerca de la política, de la economía, de la sociedad. Entonces, desdibujar no me parece que sea del todo malo si lo podemos aprovechar. Y esta parte de los diálogos, escuchamos a mucha gente hablando, entonces no es solo que no podamos hablar, sino cachar qué es lo que hablamos, qué repetimos, qué decimos. Y sabemos que la voz más poderosa que existe es nuestra propia voz. Entonces, descubrir qué estamos repitiendo, qué estamos diciendo continuamente, porque es aquello con lo que nos estamos alimentando. Entonces, tenemos dos elementos, el optimismo y el diálogo positivo, que es diferente. Yo puedo confiar dentro de mí, pero puedo estar repitiendo continuamente un diálogo enfocado a lo que está mal en la vida. Y eso obviamente me va restando poder, me va restando energía, me va restando felicidad, alegría. Si desarrollamos espacios y hábitos para, por ejemplo, a lo mejor estamos comiendo y tenemos todos que compartir una buena noticia o algo bueno. Despierto y me forzo a decir a la vida gracias por 3 cosas en particular. Esa es mi manera de despertar. En el momento de dormirme, ¿qué hubo disfrutable en mi vida? Entonces, es como reeducar nuestros pensamientos y nuestro diálogo para que precisamente estas oportunidades de hablar con otro las aprovechemos para ver también todo lo que está bien. Y aún, yo sí, la verdad, soy muy estresada del tráfico. Yo viví muchos años en Guadalajara, ahorita vivo en Austin, Texas, y ahora feliz con el tráfico, que es totalmente distinto porque Guadalajara también está de locos. Pero, por ejemplo, en el tráfico mismo, una cosa que yo buscaba es hacer como carpool, ir con alguien, y eran los momentos de interacción. Entonces, ¿cómo aprovechamos, cómo buscamos que los tiempos que tienes que destinar a algo, los destines a otra cosa también? Entonces, por ejemplo, tu momento de ejercicio lo puedes hacer con tu pareja, lo puedes hacer con tus hijos, lo puedes hacer con un amigo y aprovechar para estos vínculos los momentos de traslado, los momentos de comida, ¿sí? O sea, cómo ir construyendo de manera creativa estos espacios que te acerquen al otro, que te acerquen también a ti mismo, ¿sí? Desde el espacio físico hasta el espacio mental. Pues sí, yo creo que al final del día, digo, lo que estás tú empezando a decir, que podrán echarnos 6 horas, es las herramientas, los truquitos, las cosas que todos tenemos que aprender en la vida para sacarle provecho a la vida. Y los truquitos que tenemos que ir haciendo para tratar de ver más la parte positiva que la parte negativa, porque a veces son truquitos que van aprendiendo en la vida. Antes de pasársela a Carlos, 2 cosas. En un programa de televisión que conduzco yo de Ahora Futuro México y el Mundo, la semana, sábado, que sale los sábados, hablando de Bolsa Rosa, que es una bolsa de trabajo, muchísimas mujeres con alto nivel de capacitación pueden volver al trabajo solamente en condiciones de un trabajo flexible. O sea, muchas dicen, yo sí trabajo, pero sí es condiciones flexibles. Entonces apareció un mundo, perdón que lo diga así, apareció un mundo en donde antes parecía que tenía que ser un trato especial para la mujer. Y ya no es un trato especial por la mujer porque ya es para todos. Entonces yo sí veo en este mundo, un poco nomás siendo Salma, no necesitamos una cuarentena para portarnos así. Salma, es que el mundo ya nos cambió. Entonces ya no necesitas la cuarentena ya llegó. Y esto va a pasar lo que dice Liliana. Yo no, después de su accidente, yo no vuelvo a mi trabajo. Entonces, hoy un día ya no es un trato especial que tenga que ir una mujer a pedir un trato especial y que bla, 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 que siempre es un tema complejo. Ya no es un trato especial. Así va a ser el mundo hoy. Para muchas personas el mundo va a ser así.
Carlos, tú querías comentar algo. Sí, bueno, has tocado unos puntos y unos términos bien interesantes. Al inicio mencionabas de que somos víctimas, ¿no? Si somos víctimas de... Y creo que en muchas culturas, culturalmente, nos es muy fácil y muy cómodo ser víctimas, ¿verdad? Porque pues la vida me sucede, ¿no? Soy víctima de la vida. Y volvemos al concepto este de responsabilidad, de nuestra habilidad para responder a lo que nos pasa en la vida, ¿no? Entonces hay que ser protagonistas de nuestra vida en lugar de víctimas, ¿no? Pero pues ser protagonista implica esa responsabilidad. Pero algo importante es que si no somos parte del problema y no nos vemos como parte del problema, tampoco nos podemos ver como parte de la solución, ¿no? Entonces es importante que brinquemos de ese lugar, de ese asiento de pasajero al asiento de conductor y tomar las riendas, el volante de nuestra vida, ¿no? Y también otro concepto muy importante de lo que hablabas acerca de esto que nos ha dejado la pandemia, la cuarentena, el confinamiento, todo esto, pues hay conceptos bien interesantes que hay que diferenciar porque a veces los manejamos como intercambiables y no lo son, ¿no? El aislamiento versus soledad, ¿no? El aislamiento es una cuestión bien fácil, es una cuestión física, ¿no? Si tengo esta pluma aquí y le pongo más plumas aquí al lado, pues ya no está aislada. Si están así, pues bueno, una está aislada y está solita y la otra está con varias más. Pero si las junto y esta pluma se sigue sintiendo sola, eso es un sentimiento, es algo subjetivo. Y la soledad, volviendo a lo que comentabas de las ciudades y las tasas de suicidio y todo, la soledad, hay estudios al respecto que la marcan como algo tan grave comparable con el fumar, que es comparable y que tienes más riesgo de morir a causa de que incluso ataques cardíacos y muchos otros tipos de enfermedades. Entonces, la soledad es algo que tú puedes estar en la misma casa y sentirte solo. Puedes estar compartiendo con mucha gente y sentirte solo, porque eso es una cuestión subjetiva y no estás aislado, ¿eh? Estás en la misma casa. Y volvemos también a otro concepto que es mindfulness, atención plena. Si esos ratos que tenemos de calidad, o deben de ser de calidad con nuestra gente, en lo que hagamos, no los ponemos con atención plena, no le dedicamos la calidad que requiere, pues a lo mejor estás todo el día en tu casa, pero da lo mismo que no estuvieras. O sabes qué, es mejor que no estés porque pero estás irritable y estás dañando tus relaciones más cercanas en lugar de mejorarlas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que también se involucran en todo esto y bueno, vamos a apenas a ver pues las consecuencias de todo esto de la salud mental, el impacto de toda esta pandemia. Hay un estudio, un metaanálisis, ¿no? Que es un estudio de estudios que se hizo de revisión de miles de documentos sobre estudios en pandemia y habla precisamente este metaanálisis de que, pues ahora sí que lo fuerte viene apenas, ¿no? En cuestiones de salud mental particularmente hablando. Entonces hay que crear todas estas mecanismos de prevención, todas estas prácticas muy buenas que pueden ser hasta, oye, juntarte con tus amigos, tener una relación así de un Zoom social, ¿no? Platicar, escuchar música, ver un programa que te haga reír, comediantes, música no sé, reality shows, cosas que te hagan reír, que sean positivos, ¿no? El mindfulness, el ejercicio, la alimentación, todo este tipo de cosas son bien importantes porque mucha gente no relaciona que la nutrición impacta directamente en nuestra salud mental, ¿no? Entonces es muy importante estar conscientes de todo esto y de cuidarnos unos a otros, ¿no? De estarle echando el ojo unos a otros. Por eso hablaba yo hace rato de romper la indiferencia, ¿no? Creo que esa es la verdadera pandemia que ha durado mucho más tiempo que el COVID-19. No te escuchamos, Enrique. Primero, interesantísimo. Llevábamos hora y cuarto y normalmente tratamos de no pasarnos, digamos, de la hora y media en total. ¿Qué tal? Y quizá me dicen, ay, Enrique, estás demasiado práctico, pero pues ni modo. ¿Qué tal si cada quien desde su enfoque, desde su visión, desde su manera de atender el tema, termináramos cada quien con 3 recomendaciones sobre cómo atender tu salud mental? Independientemente de que sepamos que tenemos, que no tenemos, como dijo Carlos, siempre estamos en un continuo, y lo mismo la salud física, ¿no? Entre que estamos muy, muy sanos y estamos muy, muy enfermos, pues siempre nos la pasamos así. Y es el precio de estar vivo. El día que no estemos vivos se resuelve el problema de la salud.
Pero, y lo mismo me imagino que la mental, ¿no? Pues a veces tenemos más estreses y más ansiedades y luego aprendemos a manejarlas muy bien y ya pensábamos que estábamos bien y nos aparece algo más. Pero a ver, no es que quiera ser yo, no es que quiero simplificar el tema, pero al final del día en lo personal yo he aprendido truquitos, cosas que me ayudan a enfrentarle el día y pues mejor veo el azul del cielo que el problema del tráfico, en fin, hay truquitos. Entonces, me gustaría cerrar con 3 truquitos cada uno. ¿De qué le dicen a algunos de sus pacientes, a sus clientes, a sus amigos, en fin, a sus profesores? 3 truquitos, a ver si coinciden incluso, pero bien, 3 truquitos. Y muchas gracias por la participación en un tema tan importante, tan relevante, tan delicado, ¿no? Pero sin el cual no podemos vivir a plenitud y vivir en bienestar. Necesitamos tener la mente sana, tranquila. En fin, pero bueno, tres recomendaciones, Alma. Perdón que te encajone, porque igual dirás, no, hombre, ¿cómo? Pero a ver, 3. No nos pueden hacer daño escuchar 3. A ver, Salma, vas tú. ¿Yo primero? Ah, ok, perdón, no había entendido eso. Perdón. Bueno, 3, pienso que las primeras 2 van hacia construir un balance, ¿no? Como entre tener agencia personal, pero también agencia colectiva. Agencia personal de sí permitirnos como encontrar estos truquitos, estas herramientas que nos permitan adaptarnos de la forma en la que mejor nos convenga y que procure más nuestra salud mental, ¿no? Como sí poder tener esta forma de adaptarse y de poder ver lo azul, etcétera, junto con una agencia colectiva en la que no todo completamente dependa de nosotros y de nuestros trucos, sino de también involucrarnos activamente en la construcción de nuestras ciudades o en la discusión sobre la construcción de nuestras ciudades para entonces poder promover el reconocer lo que sí hay que cambiar en las ciudades y en cómo están construidas para poder aspirar a un día poder tener estas smart cities, como comentaba Carlos, y que viene de no solo ubicar como el problema en nosotros y en cómo lo solucionamos en nosotros, sino también poder colocarlo fuera y en cómo solucionarlo afuera o promover que se solucione afuera. Entonces yo creo que un balance entre estas dos y claro, el sí dedicarle el tiempo, encontrar cómo dedicarle el tiempo, la energía y los espacios a conservar y a trabajar y en enriquecer nuestras relaciones, porque justo es ahí donde vamos a poder ir construyendo las narrativas que nos nutran o que nos permitan ser protagonistas y autores de de nuestras formas preferidas de vivir la vida. Gracias, y tienes toda la razón, y qué bueno en insistir esto que dices, y así es la vida. Hay cosas que dependen de nosotros, pero si el entorno no nos es favorable, pues por más que le echemos ganas. Y si estamos hablando de ciudades, pues tienes razón, no solamente es qué cambiamos nosotros, sino qué cambiamos de nuestras ciudades, de nuestra sociedad, de nuestra economía, de nuestros valores colectivos, ¿no? Me parece muy bien que nos recuerdes que son las dos. Muy bien, gracias, Alma. Y Yana. Muchas gracias. Número 1, vuelvo a esta parte de identificar qué está en tu control y qué no. Y la parte que está en tu control, actuar. Muchas veces nos fuga muchísima energía saber, alguien tiene que hacerlo, tendría que hacer esto, esto se tendría que solucionar. Identifica tu tramo de control y actúa. O sea, movámonos en el tramo de control. Eso da salud mental. Hacer lo que te corresponde nos da salud mental. Y en lo que no, confiar. Otro elemento importantísimo de la salud mental es confiar. Confiar en lo que no está en mi control, pues está en mejores manos y ni lo toco, porque toda la energía que le dedico a lo que no está en mi control se va directo a la basura y se la robo a lo que sí está en mi control. Número 2, la importancia de tener una visión global, poder ver, por ejemplo, los precios que pagas en las decisiones que tomas, ver todo, pero quedarte con lo que obtienes. Entonces, es importante identificar pues, todas las circunstancias, todas las decisiones que tomas tienen un costo y hay que verlo. Pero al final del día no hay que quedarnos viendo el costo, sino lo que obtuviste con la decisión. Porque dejar nuestra mirada fija en lo que pagaste por lo que conseguiste también genera enfermedad mental, genera dolor. Entonces, bueno, ya lo decidí,
y esto es lo que obtuve con la decisión, esto es lo positivo que obtuve con la decisión, entonces veo todo para aprender y decidir mejor después, pero me quedo viendo lo que sí logré, lo que compré con mi decisión. Y tercero, generar y buscar mayores espacios de disfrute en mi vida, desde mi trabajo, o sea, la felicidad en el trabajo, las ciencias de la felicidad en el trabajo, desde mi familia, cómo logro tener relaciones más gozosas, desde mi relación conmigo mismo, cómo disfruto mi tiempo conmigo misma, cómo construyo que el tiempo de traslado sea agradable, sea disfrutable, cómo disfruto la comida que me estoy comiendo, cómo disfruto el baño. Entrenarnos en disfrutar más la vida, en enfocarnos en aquello gozoso de la vida. Entonces, que esté en mi control y actuar, que no esté en mi control y confiar. Dos, ver lo que obtengo de las decisiones que tomo en lugar de lo que quedarme viendo por lo que pago. Y tres, buscar construir espacios de disfrute en mi vida. Escuchaba una frase que decía, la vida empieza cuando el trabajo termina. Y yo creo que no debería de ser así. No. Si tu trabajo te permite ser pleno, o sea, yo vivo también cuando trabajo. Y vivo cuando estoy con mi familia. Y vivo cuando estoy sola. O sea, vivir plenamente en las diferentes dimensiones de la vida, yo creo que nos acerca más a la salud mental. Y finalmente, pues, como dices, ¿no? Cuando nos morimos se acaba el problema. Entonces, darnos chance también, pues, de equivocarnos y de fallar y decir, pues, arrieros somos y en el camino estamos, ¿no? Estamos aprendiendo, estamos avanzando y me doy oportunidad también de fallar y de aprender de esto. Muy bien, muy bien. Hubo un plus, hubo un cuarto, o sea que además nos regaló un cuarto consejo. Gracias, Liliana, muchas gracias. Carlos, ¿tú cuáles son las cosas que a ti te han servido o que crees que puedes recomendar? Pues mira, yo creo que una de las principales, como mencionábamos, es aprender y darnos cuenta que no tenemos que estar solos, no tenemos que vivir y pasar todo esto, enfrentar todo esto solos. Hay una frase que me encanta que dice, no podemos detener las olas del mar, pero sí podemos aprender a surfearlas y podemos hacerlo juntos. Sí, hoy en día la pandemia, la ola se llama pandemia de COVID-19, pero a lo mejor para alguien más la ola se llama rompimiento de una relación que me importaba mucho o fallecimiento de un familiar. Las olas en la vida nos van a seguir llegando, así que eso no lo podemos evitar. Así que aprendamos a surfearlas juntos. Hay gente a nuestro alrededor que nos puede ayudar a eso. Y los otros dos puntos, me voy a referir a lo que se conoce como The Stockdale Paradox, o la paradoja de Stockdale, que era un coronel, ¿no? Que lo cita Jim Collins en su libro Good to Great, ¿no? Y él fue prisionero de guerra, Stockdale, es un militar estadounidense. Y cuando lo entrevista Jim Collins le dice, oye, pues ¿cómo le hiciste para sobrevivir, ¿no? Para salir de esa situación en la que estabas, en la que te torturaban a diario y era terrible. Y él le dijo, mira, dos cosas. Una, nunca perdí de vista que tenía que soportar los actos brutales que estaba viviendo, la situación que estaba viviendo. Dos, nunca perdí la fe y la esperanza de que algún día iba a prevalecer, iba a salir de esto, ¿no? Entonces, nunca perdamos de vista que lo que estamos viviendo va a terminar, ¿no? Es una cosa así como que esto también pasará. Es una cuestión de sabiduría. Tanto lo bueno como lo malo, esto también pasará. Y no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Hay una frase de John Maxwell que dice, cuando no hay esperanza en el futuro, no hay poder en el presente. Entonces, pues mantengamos la esperanza, ¿no? Pues muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que es vital, es un tema fundamental y es tan importante la salud mental como la salud física, a veces más, ¿no? Porque a veces puedes estar con un problema físico, pero si tienes el ánimo, si tienes la esperanza, si tienes la fuerza, pues lo compensas. Entonces, bueno, interesantísimas sus diferentes perspectivas, sus diferentes puntos de vista. Nos quedamos con muchas de estas reflexiones, cada quien llega a sus propias conclusiones. Y bueno, pues a mí no me queda más que agradecerle a Salma, a Liliana y a Carlos que nos hayan dedicado su tiempo, su conocimiento, sus reflexiones. Y bueno, a ustedes que nos hayan dedicado también este espacio que ahorita está en vivo, pero que también queda luego grabado
en Facebook para poderle dar seguimiento, volver a escuchar muchos de estos temas. Y también nos quedamos con las reflexiones de cómo podemos y debemos de construir mejores ciudades para que ese entorno más positivo nos ayude a que cada quien pongamos nuestra parte. Entonces nosotros creemos en el entorno, creemos en las circunstancias, y también creemos que nos toca a cada quien hacer su parte, y me gusta esta idea. Yo un poco pienso así: yo hago mi parte y en lo demás confío. En lo demás confío que alguien estará haciendo la suya. Pues muchas gracias, muy buenas noches y gracias otra vez por acompañarnos, y nos veremos en la próxima sesión de aquí al miércoles a 15 días. Muy buenas noches.